El Hospital Santa María de Santa Bárbara, en convenio con la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal, presentan el programa Plan de Intervenciones Colectivas. Bienvenidos. Saludo, soy Lady Joana López, enfermera, coordinadora de salud pública de la ADS Hospital Santa María. En el programa de hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con prevención de accidentes y enfermedades laborales. Este tema es muy relevante porque realmente todos estamos expuestos a diferentes riesgos que muchas veces desconocemos, por lo tanto no los controlamos, no los gestionamos y esperamos a que esas situaciones nos ocurran. Estamos aquí gracias al convenio del Plan de Intervenciones Colectivas, la Administración Municipal, la Gobernación de Antioquia y la ADS Hospital Santa María. Entonces, es importante hacer referencia a un accidente laboral. Realmente un accidente laboral es una situación que se genera de una manera repentina, ¿sí? Es algo que uno sí pudo haber previsto por alguna condición de riesgo, por alguna condición que nos aumentara esa probabilidad de que algo se materialice, pero realmente no se gestionó. Entonces el accidente ocurre y cuando esto pasa generalmente es algo involuntario, pues uno no se quiere accidentar como trabajador, pero por diferentes circunstancias, generalmente son multicausales, pues el accidente se materializa. ¿Qué accidentes laborales tenemos? El más común, una caída. En cualquier escenario, todas las personas estamos expuestas a una caída, independientemente del rol o en el ámbito en el que laboremos. Pero más adelante vamos a entrar a especificar más sobre ello. En cuanto a las enfermedades laborales, ¿qué podemos tener en cuenta? Que una enfermedad se produce por una exposición continua también a un riesgo. Esa exposición de qué varía de mi trabajo, ahí sí es muy importante, de la frecuencia con la que yo hago ese trabajo, de la intensidad horaria, de la carga laboral que pueda tener. Las enfermedades laborales en este momento están clasificadas en una tabla que emite el gobierno, el Ministerio de Trabajo, donde hacen las consideraciones para incluir o para retirar enfermedades laborales. Realmente, digamos, vemos que la última inclusión que se hizo fue el COVID como tal, porque es una enfermedad laboral para muchas de las personas que trabajamos en el sector salud o incluso en otros sectores que también son de apoyo y que son de gran importancia en este momento. Ya para que entremos en materia, entonces podemos ver que hay diferentes tipos de riesgos. ¿Qué pasa con los riesgos? Lo ideal es que los riesgos los pudiéramos primero identificar. Si yo soy consciente de a qué riesgos estoy expuesta, los puedo empezar a gestionar. Hay diferentes tipos de gestión. Uno lo hace dependiendo de la gravedad de ese riesgo, ¿sí? Si me ocurre qué tan grave puede ser, y también la frecuencia, qué tanto se presenta ese riesgo en el tiempo. Es muy importante establecer diferentes tipos de controles. Los controles generalmente se hacen en la fuente, en el medio o en el trabajador. Cuando hablamos de un control en la fuente, por ejemplo, una máquina que emite sonidos muy fuertes y que me puede producir a mí algún tipo de lesión a nivel auditivo. Entonces, si yo puedo hacerle algún mejoramiento, alguna adaptación a esa máquina para que deje de producir un ruido tan fuerte, ese es un control realmente en la fuente, porque estoy atacando directamente esa máquina que es la que me produce ese riesgo. Si lo hago en el medio, por ejemplo, que blindamos las paredes o blindamos esa máquina, ¿sí?, con unas superficies para que ese riesgo quede contenido y que realmente el ruido se emite, pero hay algo que lo contiene. Eso es un control en el medio. Y a nivel individual, ya en el trabajador, a nivel personal, ya hace referencia al uso de elementos de protección personal, que para el ejemplo que estamos manejando sería, digamos, el uso de tapones auditivos que van a hacer que la persona escuche pues menos, obviamente, pero también va a tener menos riesgo de percibir ese ruido que puede estar a unos decibeles, o sea, a una intensidad mayor.
Entonces, ahora vamos a entrar a explicar los diferentes tipos de riesgos. El primero es el mecánico. El mecánico hace referencia a cuando utilizamos maquinarias, cuando utilizamos vehículos, cuando utilizamos todo ese tipo de dispositivos manuales. Generalmente, ¿qué puede pasar? ¿Qué lesión podemos tener? Un atrapamiento, una amputación, un aplastamiento del miembro, generalmente van a ser las manos, que son obviamente la parte con la que utilizamos para hacer ese tipo de manipulación. A nivel de químicos, pues todas las personas que pronto trabajan con químicos, por ejemplo, las personas que trabajan en agricultura, que tienen que hacer fumigaciones, entonces ellos están expuestos a un riesgo químico, porque manipular ese tipo de químicos como tal puede producir efectos en su salud, a corto o a largo plazo, ¿sí? Incluso pueden también producir accidentes, entonces eso es muy importante tener el control. Y aquí voy a hacer una cuña muy importante en este momento, y es el uso de elementos de protección personal o protección individual. Pues realmente de ellos y de su uso adecuado, pues realmente podemos entrar a mitigar bastante esa exposición de riesgos y realmente a no exponernos a que nos pase algo que uno puede prever y que uno sí se puede proteger si es consciente y si es responsable con el uso de los mismos. También tenemos el riesgo eléctrico, que tiene que ver pues las personas que tienen que trabajar manipulando redes, manipulando elementos que tengan una carga eléctrica fuerte. Es muy importante tener en cuenta que quizás en las instalaciones donde todos trabajamos podemos tener este riesgo inherente. Lo ideal es no entrar a manipular algo que no sabemos hacerlo. Entonces, si vemos que algún cable está expuesto, que algún toma o algún interruptor está desprendido pues de su base, no lo manipulemos. La invitación es que ese tipo de cosas las debe manejar un experto, porque vemos que muchas personas hacen algún tipo de trabajo por principio, buena fe, por intentar ayudar, pero realmente si tú no estás entrenado para hacer algo, lo ideal es que no lo hagas, sino que notifiquemos para que un experto entre a hacer ese tipo de corrección. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Cuando hablamos de enfermedades laborales y de accidentes laborales, tienen que ver con condiciones que son inherentes a mi función, ¿sí? Por ejemplo, yo soy enfermera, yo no tengo por qué movilizar la ambulancia. Si yo tengo algún accidente de tránsito en calidad de conductor, ese no era mi objeto contractual, a mí no me contrataron para eso. Entonces eso nos puede traer implicaciones legales mucho más graves. Lo ideal es hacer para lo que estamos contratados, lo que estamos entrenados, lo que sabemos hacer y lo que somos competentes para hacerlo. Vamos a continuar con los físico-químicos, pues generalmente los riesgos físicos hacen referencia, digamos, a las personas que trabajan con vibraciones. Vemos las personas que trabajan con esos martillos eléctricos, generalmente las personas que trabajan en carreteras, en obras civiles, en construcción. Entonces ellos van a estar expuestos mucho a ese riesgo, que puede generar también trastornos neuromusculares que más adelante los vamos a ver. El riesgo biológico hace referencia a la probabilidad de entrar en contacto con virus, con bacterias, con hongos, ¿sí? Con diferentes microorganismos que están tanto en los seres vivos, pero también los encontramos algunas veces, digamos, en terrenos, en la tierra. La tierra como tal también puede tener una alta carga microbiana, entonces es importante tenerlos presentes, porque de ahí podemos adquirir enfermedades que obviamente pueden ser incluso fatales. Es importante también tener en cuenta que ese riesgo también lo pueden generar los seres humanos, porque los seres humanos, a través de nuestras secreciones, de nuestros fluidos corporales, pueden ser altamente contaminantes, y si estamos en contacto con otra persona, pues también podemos generarle lesión, pues enfermedades sobre todo, que obviamente ya cuando uno tiene una exposición de riesgo biológico, pues ya debe entrar en un proceso de seguimiento, de realizar exámenes, de toma de medicamentos inclusive, para intentar controlar ese riesgo como tal. También tenemos en cuenta el riesgo público. Este riesgo público todos estamos expuestos y hace referencia a los atentados terroristas, que obviamente puede pasar, a los diferentes tipos de agresiones, cuando hay estampidas, cuando hay algún movimiento en masa de los seres humanos que generalmente va a ser violento, podemos generar también ese riesgo público. El riesgo psicosocial, eso también en este momento es de suma importancia y hace referencia a toda nuestra parte mental, ¿sí? Entonces todo lo que nos puede pasar a nosotros a nivel de estrés, de ansiedad, de tristeza, de sobrecarga laboral,
de esa necesidad como de fortalecer la salud mental, porque vemos que se ve afectada por diferentes tipos de situaciones. También encontramos los ambientales, que generalmente hacen referencia pues a condiciones climatológicas, es de los riesgos que uno menos puede controlar. Si digamos yo trabajo al interior de una institución, pues ahí sí puedo controlar de pronto el clima, la temperatura. Obviamente yo estoy bajo techo, entonces puedo adaptar un poquito mi puesto de trabajo para que tenga unas condiciones adecuadas. Pero si yo trabajo en terreno, pues ahí sí ni modos, entonces generalmente esas personas que hacen trabajo en calle o en terreno pues están más expuestas. Y el último, y el más conocido por todos, hace referencia al riesgo ergonómico. ¿Con qué tiene que ver? Con todo lo que nosotros manejamos en cuanto a movimientos repetitivos, a la postura, al levantamiento de pesos, cómo se hace de manera adecuada, cuánto peso puedo cargar yo de una manera segura, y esto varía entre hombres y mujeres. Entonces es importante también entrar a conocernos y a mirar nuestras diferentes capacidades para no entrar a realizar acciones que sabemos que van a deteriorar nuestra salud. La invitación es a que todas las personas, desde las directivas, pero también nosotros como empleados o como colaboradores, conozcamos nuestros riesgos y los empecemos a gestionar, ¿sí? Intentar hacer acciones para mitigarlos y para realmente hacer un ejercicio juicioso de medición para identificar qué nos está pasando, cómo nos está pasando y qué podemos hacer para mejorar. Realmente este tema lo que hay es una invitación al mejoramiento continuo y a que nos estudiemos realmente de una manera juiciosa para que podamos abordar esta situación de una manera adecuada. ¿Por qué es importante? Porque los riesgos laborales, si no los gestionamos, podemos llevar a diferentes tipos de enfermedades o diferentes tipos de accidentes que nos pueden producir secuelas que pueden ser recuperables, pero hay otras que no, que son permanentes, que son definitivas o incluso nos pueden llevar a la muerte. Para dar continuidad al tema, vamos a tener otra invitada muy especial que es nuestra fisioterapeuta. Ella va a estar con nosotros para darnos un abordaje del riesgo ergonómico y cómo lo podemos gestionar para tener rutinas laborales mucho más seguras. Un saludo a toda la comunidad santabarbareña. Yo soy Sara Munera, la fisioterapeuta del Hospital Santa María, y hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que es el riesgo ergonómico en la prevención de las enfermedades laborales. Entonces, tema que me compete a mí es las malas posturas, porque las malas posturas se han convertido en la causa más recurrente de enfermedades laborales, que sin un tratamiento oportuno pues pueden desembocar en lesiones o padecimientos a largo plazo. Los principales problemas causados por las malas posturas son los dolores de espalda crónicos o las curvaturas en la columna lumbar, que pueden presentarse por escoliosis, que es curvaturas en el recorrido, en todo el recorrido de la columna lumbar, cifosis, que es en todo el recorrido de la columna cervical, o lordosis, que es en la columna lumbar, que pueden acabar, si no tienen, como mencionaba anteriormente, un tratamiento oportuno, pueden acabar en padecimientos o alteraciones artrósicas. Asimismo, el cansancio y la fatiga, que son causadas por las malas posturas, no solamente afectan el desempeño laboral, sino que también pueden generar un consumo excesivo de analgésicos que pueden terminar en enfermedades normalmente gástricas. La mayoría de bibliografía que habla de la prevención de enfermedades laborales genera las siguientes recomendaciones. Lo primero es levantarse del puesto de trabajo cada 2 horas. Debemos cambiar de postura o de posición de trabajo cada 2 horas. Es válido si se hace por 1 minuto. Con 1 minuto que hagamos un cambio de posición cada 2 horas en el puesto de trabajo, tenemos resultados en cuanto a disminuir esos dolores de la columna lumbar y cervical. El otro es realizar pausas activas. ¿Con qué objetivo se hace en las pausas activas? Para que la persona que está trabajando cambie de ambiente y pueda generar un mejor desempeño a nivel laboral. Entonces, aquí les voy a hacer un ítem que es
cómo se deben hacer las pausas activas dependiendo de tu función o el puesto de trabajo que realizas. Cuando tenemos un puesto de trabajo que normalmente es estar sentado, que es en el área administrativa o en despacho, que en realidad no requiere mucho movimiento, las pausas activas se hacen en base a calentamiento o a generar movimiento, porque si estamos quietos, pues lo que vamos a buscar es generar movimiento. Y cuando hacemos actividades que requieren siempre estar en movimiento, como servicios generales o cargadores de peso, que impliquen, mejor dicho, generar mucho movimiento, vamos a hacer lo contrario, que es estiramiento. Entonces, a continuación les voy a explicar cuáles son los ejercicios que podemos hacer para estos dos tipos de trabajo. Bueno, vamos entonces a explicarles cuáles son los ejercicios que se deben realizar en las pausas activas para aquellas personas que normalmente su puesto de trabajo es estar como sentado y mucho tiempo quieto. Entonces, para miembros superiores, y en este caso vamos a trabajar cuello, vamos a hacer movimientos circulares que impliquen toda la musculatura de cuello. Se recomienda que estos ejercicios se hagan entre 8 y 10 repeticiones. Para hombro vamos a trabajar los movimientos circulares. Podemos tirar un poquito las manos hacia adelante para que nos trabaje toda la musculatura de hombro. Los movimientos que realiza codo son doblar y estirar. Entonces, para esto haríamos estos ejercicios de codo, que es doblar y estirar. Normalmente recomiendo que se hagan de 8 a 10 repeticiones. Para muñecas, que las muñecas también nos hacen movimiento circulatorio, vamos a hacerlo también de igual manera. Siempre recuerden que debe haber un control de la otra mano en muñeca, porque si hacemos esto, mira que también estamos moviendo codo. Entonces siempre debo sostener muñeca para que solamente haya movimiento de muñeca. Para tronco existen dos ejercicios que son giro hacia un lado, luego giro hacia el otro lado. Lo haríamos de 8 a 10 repeticiones y bajo hasta donde más pueda y subo. Estos ejercicios siempre son con movimiento activo. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo de nosotros es estar muy quieto, entonces lo que queremos es movilizar. Ahora, para el grupo de personas que trabajan que su trabajo implica estar mucho en movimiento, como les mencioné anteriormente, servicios generales y otras actividades, se realiza en base a estiramiento. Lo que queremos es, como nos hemos movilizado mucho, estirar esa musculatura que hemos trabajado tanto. Entonces, para cuello, me coloco manos por detrás de cabeza y bajo. Se recomienda que el estiramiento normalmente sea de 10 a 15 segundos. Esto sería para flexión de cuello. Luego me coloco las manos aquí hacia atrás. También 15 segundos. Luego giro. Me empujo de acá de mi mejilla para lograr girar lo más que pueda. Y luego al otro lado. Esos serían los estiramientos. Recuerden que debe ser de 10 a 15 segundos para cuello. Ahora vamos a hablar de los estiramientos de hombro. Entonces, para hombro, me cojo hombro atrás y llevo mano adelante, 15 segundos, lo mismo, cambio, 15 segundos, me cojo de codo y llevo mano hacia atrás, lo más atrás que la pueda llevar para estirar toda esa musculatura de hombro. Y luego, cambio de mano. Para muñeca, vamos con nuestra mano derecha a dosar toda nuestra mano izquierda. Nunca el pulgar queda por fuera, siempre el pulgar queda por dentro y con mano totalmente estirada de 10 a 15 segundos y luego con la otra mano también de 10 a 15 segundos. Para miembros inferiores está el de estirar, que es llevo mi pie adelante y bajo lo más que pueda, 15 segundos, de 10 a 15, cambio de pie, y el otro es que mi talón toque glúteo lo más que pueda estirar hacia atrás
derecho, igualmente lado izquierdo. Para tobillo, en estiramiento tenemos dos formas de trabajar, que es empinarme de 10 a 15 segundos y luego pasar a talones de 10 a 15 segundos. Bueno, ahora les voy a hablar de un tema muy importante, que es la ergonomía en el puesto de trabajo. Se sabe que normalmente casi la mayoría de personas ahora estamos trabajando desde casa, lo que implica tener un puesto de trabajo que es una silla y una mesa. Entonces, les voy a explicar cuál es la relación que se debe tener entre la silla, la mesa y el monitor en caso de que trabajemos con equipos o con computador. Entonces, las recomendaciones para esto es aconsejable que haya una buena rectificación de la espalda, que la altura del asiento siempre sea igual a la altura de la pierna. Si tenemos un asiento que es rígido y no es como esta silla, que normalmente se puede adaptar abajo o arriba, se recomienda utilizar apoyapiés. Entonces, siempre las rodillas y el antebrazo, para que haya una buena acomodación en mesa, deben ir a 90 grados. Entonces, mi rodilla debe estar a 90 grados y mi antebrazo también a 90 grados para utilizar lo que sería en este caso el computador. La espalda siempre debe estar recta y apoyada totalmente en silla. ¿Qué hacemos muchas de las personas? Nos sentamos así, entonces queda apoyada, espalda alta pero baja, mira donde queda el espacio en la silla. Entonces nos corremos del todo para atrás, que quede apoyada tanto mi espalda baja como mi espalda alta. El borde superior del monitor, aquí no tengo forma como de mostrarles, pero el borde superior del monitor, o sea, el computador, debe estar siempre a la altura de mis ojos, para que no tenga que hacer ni extensión de cuello para arriba, ni tampoco flexionar el cuello hacia abajo, para que no nos desgaste la parte de columna cervical. ¿Qué más les iba a mencionar? Existe algo que es el apoya manos para teclado o para el mouse. Entonces, lo ideal es que se utilicen estos implementos cuando las manos están totalmente extendidas, porque si las utilizamos cuando las manos están extendidas o flexionadas, pues vamos a generar un mayor desgaste a nivel de muñeca. Entonces, con manos totalmente extendidas, para que podamos funcionar en cuanto al computador, o en el caso si tenemos mouse. Otra de las, como lo mencioné anteriormente, las recomendaciones es que no hayan posturas por un tiempo prolongado. Entonces se recomienda que cada 2 horas cambiemos de posturas y mínimo 1 minuto. Con 1 minuto que hagamos cada 2 horas cambio de postura, pues nuestro cuerpo nos lo va a agradecer. Y por último, una recomendación que he visto mucho en los puestos de trabajo es que las personas, aquí me voy a correr un poquito, normalmente se ajustan demasiado sus piernas al puesto de trabajo. Las piernas deben quedar totalmente libres y que haya una buena movilidad tanto para estirar como para flexionar, nunca aprisionándolas contra la mesa. Espero que haya sido de mucha ayuda esta información que acabo de suministrarles. Un saludo para todos, feliz día. Cordial saludo, mi nombre es Luisa Fernanda Cardona, soy médica general del Hospital Santa María y voy a hablarles sobre los principales riesgos laborales, es decir, los principales motivos de consulta que tienen que ver con enfermedades y accidentes laborales. Bueno, en cuanto a las enfermedades laborales, tenemos que las podemos dividir según su agente causal. Inicialmente tenemos las más comunes, que son las causadas por agentes físicos. Entre ellas tenemos pues aquellas que son causadas por posturas forzadas o movimientos repetitivos, trabajos que requieren el uso de la fuerza, de movimientos mantenidos, o por el contrario, trabajos que requieren que el paciente se mantenga en una posición, en la misma posición por un periodo prolongado de tiempo.
Entre ellas tenemos los lumbagos, fatiga postural, lumbalgia dorsalgia, es decir, dolor de espalda, cervicalgia, dolor de cuello, el síndrome del manguito rotador a nivel de la articulación del hombro, túnel carpiano a nivel de la articulación de la muñeca o fatiga visual en el caso del uso prolongado del computador. Enfermedades producidas por agentes químicos. Tenemos entonces que un agente químico es una sustancia que nos puede afectar tanto directa como indirectamente y nos puede afectar a través de 3 vías diferentes: la vía inhalatoria, la vía por ingestión y la vía dérmica. Entre ellas tenemos que algunos pacientes han consultado de pronto por exposición a humos de soldadura, exposición a agentes químicos en trabajos de mecánica, en trabajos que tienen que ver con limpieza y desinfección de superficies, utilizando diversos productos químicos, aplicación de plaguicidas o fumigaciones. Estos agentes nos pueden causar enfermedades como intoxicaciones, bien sea agudas o crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, dermatitis u otro tipo de afecciones. Entre las enfermedades provocadas por agentes biológicos, tenemos que en nuestro medio podrían ser relevantes trabajos al aire libre, trabajos de agricultura, digamos en áreas endémicas. En nuestro caso, de pronto el dengue puede cobrar algo de importancia, pero por ejemplo otras zoonosis como malaria, leishmaniasis, realmente no serían endémicas de la comunidad, por lo tanto no vamos a entrar como a mencionarlas. Además, trabajos también, por ejemplo, en granjas que tienen que ver con el contacto directo con animales, con vectores o portadores de la infección, enfermedades parasitarias, y también obviamente en cuanto al riesgo biológico, tener en cuenta el personal sanitario, personal que trabaja en los hospitales, en laboratorios, que tienen contacto directo con material cortopunzante o con residuos de riesgo biológico producidos por otros pacientes. También tenemos las enfermedades provocadas por inhalación de sustancias, enfermedades dermatológicas o producidas por agentes carcinogénicos que podrían estar dentro de las que mencionamos, en las que son causadas por agentes químicos. Eso en cuanto a enfermedades laborales. Ya hablando como tal de accidentes laborales, que son los que pueden poner en peligro de manera aguda la vida del paciente, tenemos que los más comunes son las caídas al mismo nivel, que realmente podrían presentarse en cualquier tipo de actividad laboral, que pueden generar traumas musculoesqueléticos o heridas que requieran atención en el servicio de urgencias. Caídas de altura o contactos eléctricos, sobre todo en trabajos que tienen que ver con construcción, con instalación de redes de telecomunicaciones, accidentes de tránsito en cuanto a trabajos que tengan que ver con la manipulación de vehículos, bien sea de transporte público o vehículos de transporte de alimentos u de otros productos. También tenemos golpes con estanterías o armarios, incendios, realmente no es tan común, pero pues se debe mencionar, fatiga postural o cortes o pinchazos ya en el riesgo biológico. Bueno, ya finalmente para hablar como de algunos tips de autocuidado, entonces tener en cuenta que debemos siempre evaluar los riesgos y evitarlos siempre que sea posible. En el caso de que veamos que un riesgo no se puede evitar, tratar de tomar todas las medidas de protección, utilizar los elementos de protección personal necesarios para evitar estar expuestos directamente a este riesgo, combatir los riesgos desde su origen, adaptar el trabajo a cada tipo de persona, sustituir aquello que sea peligroso por agentes que sean más inofensivos en la medida de lo posible, planificar e integrar la prevención en el puesto de trabajo y dar las debidas instrucciones siempre a los trabajadores al iniciar una labor en su puesto de trabajo. Muchas gracias por la atención prestada, espero que la información que suministramos haya sido de su utilidad.